Llegó el tiempo de recibir un mensaje diferente, dinámico y natural, en compañía de nuestro amigo Mauricio Rojas. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, un saludo muy especial. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Permítanme hablarles básicamente de lo que habla la tradición o algunos contextos referentes a este personaje que quiero que veamos en detalle, llamado Santiago. Dicen que Santiago era conocido como un hombre justo. De hecho, le decían que ese era su apodo, Santiago el Justo, su alias. Qué lindo alias, ¿no? El Justo. De hecho, cuando tú lees Judas capítulo 1, ahí se evidencia que él tenía un hermano y era precisamente Judas. Judas era hermano de Santiago. Y me llama también la atención que era un líder de mucha influencia y que tenía un carácter de dirigente. De hecho, él dirigió la iglesia de Jerusalén, y eso lo vemos en Hechos capítulo 15, versículo 13 en adelante. De hecho, el escritor de esta carta recibió una aparición, diría alguien, especial en el tiempo de la resurrección. Jesús se le aparece a Santiago, y cuando tú lees primera carta a Corintios capítulo 15, creo que uno podría concluir que después de que Jesús se le aparece a Santiago, ahí fue muy probablemente la conversión de este hombre. Ahora, escucha esto. Hasta este momento de la historia se puede considerar que Santiago, muchos creen que era hijo de María, es decir, hermano de Jesús. Y aunque esa teoría por ahí anda y es interesante, me parece más interesante saber que Santiago no era un hermano de Jesús, sino un primo allegado, un primo hermano que llaman de Jesús. De hecho, hay otra teoría que dice acerca de Santiago que era hijo de José, de una primera convivencia o una primera relación que tuvo José, y entonces dicen que Santiago era como un hermanastro. Pero bueno, independientemente si era un hermanastro, un hermano o un primo hermano, me llama la atención es que eran familia. Ahora, cuando tú lees Juan capítulo 7, versículo 5, te vas a dar cuenta que aunque parecían y era evidente el vínculo familiar, no apoyaban la visión ni el mensaje de Jesús. Te lo voy a repetir. Aunque hay argumentos que hablan de la cercanía familiar, no era un conocido, era un familiar, un primo o un hermano o un hermanastro, no creían en el ministerio de Jesús, tampoco creían en el mensaje de Jesús, ni mucho menos lo que él representaba. Lo que representaba Jesús no era creíble para los hermanos de Jesús. Me refiero a Santiago. Tú puedes leer eso en Juan capítulo 7, versículo 5. Así que quiero hoy hablarles a todos aquellos que están viviendo una batalla, una guerra en muchas de sus áreas saludables, el tema de la salud, económico, emocional, tantas batallas que podemos librar. Hoy quiero decirte de parte de Dios lo siguiente: cuando hay un llamado, una promesa, cuando tú decidiste avanzar, debes aprender a luchar y a pelear contra las opiniones de tu familia. Uno de los objetivos, diría alguien, de las batallas que tú estás librando es justamente poder resistir y contrarrestar las opiniones de tu familiar.
Porque cuando te atacan de afuera, uno dice, pues no me interesa, pero cuando te atacan los de adentro, pueden afectar tu fe, pueden afectar tu llamado, pueden afectar tu identidad. Ese comentario del hijo al padre puede afectar la emoción o la estabilidad emocional del papá. De igual manera, cuando un papá le habla a un hijo, puede afectar la conducta de su hijo. Los peores ataques, diría alguien, los recibimos de la familia. Y las guerras que tú estás viviendo debe hoy recordarte que uno de los resultados es que puedas enfrentar los comentarios, los ataques que puedes recibir de tu propia familia, de tus primitos, de tus hermanastros o de tus hermanos. Esos comentarios tan terribles o nocivos, tienes que empezar a confrontarlos, y que ningún comentario podrá limitar la promesa que Dios ha diseñado para tu vida. Aunque si bien es cierto, Santiago era hermano de Jesús, Jesús entendía que él era la respuesta para Santiago, y Jesús entendía que su llamado, más de buscar la aprobación de la familia, era la evidencia de la aprobación de Dios. Así que hoy te digo a ti que me estás viendo, cuando tengas una crisis, no esperes recibir una palabra de consuelo quizás de los más cercanos, del que consideras tu hermano o del que consideras tu partner, tu parcero. Tú necesitas recordar que tu fundamento, tu esperanza, el avivamiento que debe activarse en ti proviene de aquel que te llamó, y es tu Señor, tu Salvador. El Señor tuyo es aquel que debes escuchar, y debes alinear tu vida a ese mensaje. Así que deja de estar escuchando o de generar expectativas de aquellos que te rodean. Hoy ve al encuentro personal con Dios, porque Él te escogió y vio en ti lo que quizás muchos aún no conocen. Cuando estés librando las batallas, tienes que aprender a pelear con las actitudes y las opiniones de tu familia o de aquellos que tú consideras tu familia. Yo he visto personas, Zuli, y conozco amistades que parecen hermanas, que parecen hermanos, y una circunstancia comienza a desbaratar esa amistad, y los comentarios muchas veces destruyen. ¿Saben por qué? Porque me conoce mi amigo, y como mi amigo me conoce, sus comentarios son tan malintencionados que buscan mi destrucción. Ahí te estoy diciendo que no importa si sea tu hermano el que hable mal de ti, tu primo o tu hermanastro o amigo, recuerda que en ti hay un llamado. Atentamente, Jesús. No importa, no te preocupes. Debes aceptar y entender que lo que define tu vida es la descripción de Dios para tu vida. Amén o no amén. Ahora, cuando Santiago siguió a Jesús, Zuli, después de ese encuentro, esa aparición que tuvo Jesús con Santiago, ahí nace una gran devoción del apóstol Santiago. Y fíjate que ni siquiera estamos hablando de lo que la Biblia dice, sino el contexto de lo que la Biblia revela. Y me llama la atención la gran devoción que tuvo Santiago por Jesús. De hecho, hay una historia de la iglesia donde dicen que Santiago era un hombre de oración, y tanta era su pasión por la oración que sus rodillas tenían callos, y eran grandes los callos y gruesos. De hecho, algunos argumentan que le decían el camello, porque imagínense el callo que tenía en sus rodillas. Ahora, aunque muchos se burlaban de sus rodillas, lo interesante es que sus rodillas eran testigos del poder
que él conocía de la oración. Eso habla que Santiago era un hombre de devoción, se enamoró de Dios sin reservas, apasionado por la presencia de Dios, entendiendo que en la oración hay poder y transformación. De hecho, Santiago, la historia dice que cuando fue martirizado, lo están matando, lo empujan desde lo más alto del templo y él cae y no muere, queda agonizante. Comienzan a golpearle hasta matarle. Esa es una de las teorías muy fuertes de la muerte de Santiago, que fue golpeado y apedreado después de que fue lanzado de un lugar muy alto. ¿Y saben qué pasaba durante todo el proceso de su muerte? Dice que la oración de Santiago se escuchaba, trascendía. No sé qué uno puede sentir cuando lo lanzan de un lugar muy alto. Alguien diría un grito, pero él oraba. Cuando cayó al suelo, siente el golpe, quizás el dolor de la muerte que se aproxima, y seguía orando. Y mientras estaba siendo golpeado, no dejaba de orar. Diría alguien, sus últimos suspiros fueron acompañados de profundas oraciones. Y aquí yo resalto, Zuli, que frente a la convicción de este hombre apasionado por Dios, todo aquel que libra una batalla, tú que me estás viendo en esta mañana, que estás viviendo un momento de dificultad, que has sido golpeado, lanzado al vacío, puesto en escarnio público, te están golpeando actualmente y quieren ver muerto lo que tú representas, hoy quiero decirte que en medio de tus batallas, la gran devoción de tu oración forma el carácter de tus victorias. Wow, aleluya. Hoy la oración revela carácter. Si te están golpeando o te están lanzando, reitero, al vacío y sientes que te estás muriendo, la oración forma ese carácter que anuncia una victoria. Cuando Santiago dice que es siervo de Dios y siervo de el Señor Jesucristo, aunque era familiar de Jesús, cercano de Jesús, diría alguien íntimo de Jesús, caminó con Jesús después de su conversión. Santiago, escuche esto, nunca usó su llamado para presumir sus victorias. Nunca la revelación o tu nivel de fe debe ser usada para presumir de tus victorias. Hay personas que tienen una unción, que tienen un llamado, que están cerca al manto de la unción, que están cerca a la bendición, tanto como Santiago de Jesucristo, y presumen de su posición. En medio de sus batallas, nunca hay que presumir de su posición, de la posición que tengas. Cuando tengas una batalla, debes reconocer la dependencia que tienes acerca de Dios, y que si lo que hoy tienes es brillante, grande o majestuoso, es solo si por la misericordia y el favor de Dios. Perfectamente Santiago había o pudo haber escrito: yo, familiar de Jesús, de ese Jesús que vio en mí un hombre para transformar. Eso pudo haber dicho o escrito Santiago. Sin embargo, nunca, escuchen esto, la revelación o la fe en Santiago fue usada para presumir de las victorias o de la cercanía que tenía cerca de Jesús. Hay gente que dice: ay, pastor, yo estoy en un nivel de oración, yo una mujer que oro, yo soy un hombre que leo la Biblia. Si tú entiendes la importancia de las batallas, entonces entiende que el resultado de ellas es que no debes presumir de tus victorias. Wow. Te lo repito: si hoy estás librando una batalla que traerá resultados, entonces aprende a renunciar el querer presumir
de tus victorias. Hay gente que habla todo el tiempo de las victorias, que son ciertas, bravo, aplaudibles, pero un hombre de Dios, un siervo de Dios reconoce que no fue mi victoria, sino fue Dios a través de mi vida, que si algo soy, que si algo represento, es por la misericordia y por el favor de Dios. Amén. Así que, familia, hoy de alguna manera podemos entender y aceptar que nuestra revelación, nuestra cercanía de Dios, lo que conocemos acerca de Dios, no es para presumir nuestras victorias, es para reconocer quién es el que ha vencido. Ahora, Zuli, me encanta que cuando Santiago dice siervo del Señor Jesucristo, la palabra siervo en la palabra griega o en el antiguo griego significa o está escrito como doulos, y esa palabra hace referencia a una constante servidumbre hacia otras personas. Y hoy creo en mi corazón que cuando Santiago dice soy siervo de Dios, es una completa rendición a ese Señor, al Salvador. Mi pregunta es, ¿hay en ti un espíritu de servicio o un espíritu agrandado para que te sirvan? Hoy se habla de servidores públicos, pero es el público que finalmente les está sirviendo a ellos. Así que, familia, uno de los resultados de las batallas que vivimos es aprender a entender también el concepto de la humildad y la sencillez. No presumas tus victorias, no presumas tu santidad. De hecho, el que es santo no presume la santidad. De hecho, el que es santo dice, hay que santificarnos aún más. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, un saludo. A mí me encanta el enfoque que tiene Santiago, y lo digo como personaje, porque aunque él estaba en momentos de dificultad también, su enfoque está en los pueblos que están en tribulación. Eso me hace pensar que si estamos pasando por pruebas, por circunstancias difíciles, por problemas, no ignores, familia, que hay pueblos que están en tribulaciones. Tú estás en un problema, ok, estás en una prueba, estás pasando un momento muy difícil, ok, por favor no ignores que hay pueblos que están en tribulaciones. Cuando Santiago habla de las 12 tribus que están dispersas por el mundo, nos está enseñando la importancia de aceptar que cuando tengamos problemas, hay otros que están en tribulación. Deja de estar creyendo que tu problema es el más grande del mundo. Definitivamente el mundo está en problemas, y eso es más grande que lo que tú estás viviendo. Uno de los resultados de las pruebas que vivimos o de las batallas que estamos viviendo es la ley del enfoque, y no en ti, sino en los que viven tribulaciones, para que te des cuenta que tu problema es tan pequeño que no es un problema, es algo pasajero. Ahora, sigo avanzando. Luego dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en muchas diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Zuli, en las batallas o en las guerras también viene otro resultado, y es que el gozo se convierte en el arma más efectiva y letal para los tiempos de guerra. En otras palabras, cuando tú tengas una guerra emocional, económica, una prueba, llámese como se llame, no subestimes el gozo.
Hay gente que cuando está en un momento de aflicción hace guerra espiritual. Y se guerrean y pelean y se dan contra la almohada y reprenden a los chukis y revientan cosas y se ponen un poco de aceite y se ungen la cabeza, se ponen las manos en la estufa para que se las queme el fuego. O sea, hacen de todo. Compran, van a lugares, caminan, corren, saltan, gritan. Todas esas clases de personas deberían entender lo que Santiago quiere hablar referente a una victoria en medio de las guerras que muchos están viviendo, y es que usen el arma más efectiva, y es el gozo. Yo en alguna oportunidad he experimentado el gozo de Dios, en una no, en muchas oportunidades, en momentos, créanme, de mucho dolor y adversidad. Y creo que el gozo es entonces el arma, bíblicamente hablando, más efectiva para nuestras vidas. De hecho, Santiago, Zuli y familia, considera las pruebas como inevitables. Al mismo tiempo que las pruebas son ocasiones para que llegue el gozo. Ojo, y no para que llegue la resignación y el desaliento. La Biblia dice: tengan sumo gozo en medio de las pruebas, debido a que las pruebas son utilizadas para traer paciencia. No sé, hace poco escuchaba un audio que usted va a escuchar esta semana también, que si usted reconoce que el gozo es el arma más efectiva en medio de la prueba o de las guerras que vivimos, porque entonces no le hace saber a su cara el arma más efectiva? Hay gente que todo el tiempo anda con una cara de amargura, con una cara de seriedad que no la cree nadie, todo el tiempo con comentarios, con palabras, con actitudes, con un pesimismo, en un mundo gris. Esa persona debería entender que lo que transforma tu presente y anuncia una victoria es el gozo de Dios. Pastor, pero es que no me puedo reír. Mamita, pues ríete de tu estación, porque tu destino está lleno de bendición, de alegría, y la bendición que viene, la unción de tu casa, la unción postrera será mayor que la primera, así que lo que viene será más grande. Hoy te digo, celebra entonces tu milagro por anticipado, alégrate desde ya por lo que Dios hará mañana. Así que no olvides ni subestimes el poder que hay en el gozo en medio de las pruebas. Hay personas que te hacen reír muchísimo, búscalos y ríete un rato. Familia, aunque parezca irónico, cada prueba que estés viviendo es una oportunidad para sonreír. A alguien le dije hace poco: lo que estás viviendo, por más grande que parezca, es un gran chiste comparado a la bendición que Dios ha diseñado. Así que deja de maximizar tu problema, tu prueba, y ríete, porque el gozo de Dios es la fortaleza que transforma tu presente. Sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia, allí voy a enseñarles algo. En las batallas o en las guerras de tu vida, no olvides este versículo 3. Dice: sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. ¿Qué quiero decirles? Que cuando tengas guerras o batallas, sé consciente de tu nivel de fe, o mejor aún, de qué clase de fe tienes. Vamos, si estás con alguien, pregúntale y dile: ¿cómo andas de fe? Cuando la Biblia habla de la paciencia, quiero que tengas presente que esa palabra viene del griego upomone, y esa palabra traducida significa sufrir sin rendirse. Eso me parece muy emocional. Sufrir sin rendirse. Hay gente que quiere parar de sufrir para jamás rendirse. Y así no funciona esto.
La Biblia quiere enseñarnos que tú tienes que avanzar a pesar del sufrimiento. La paciencia, que es la que es provocada por tu fe, no es la paciencia de la que un paciente en un consultorio médico tiene. Digo, el paciente, tú vas a esperar que me atienda el médico, ya me va a atender, faltan 5 minutos, se pasó 5 minutos, doctor, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No, está hablando de aquella cualidad que ayuda a un atleta llegar hasta el final. No sé si la diferencia, tengo que correr casi 2 horas para llegar a la meta. Hay un gran esfuerzo, un gran sufrimiento que me está acercando a un objetivo. No es una espera, es un soportar mientras está avanzando. Porque la gente no es que yo soy paciente, no, tú eres un mediocre y estás estancado. Chichipato, hay que estar medio amañado, conformista, porque la fe bíblica que hoy estamos hablando es una persona que soporta mientras avanza. No deja de creer aunque no ve nada. Ahora, la fe, escuchen esto por favor. Es que miren lo que dice la Biblia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, esto quiere decir, ojo a esto, que la fe, Zuli, no es producida en las pruebas. La fe es probada a través de las pruebas. Déjame ver entonces en qué nivel estás. Deja de estar pensando que Dios te envió una prueba para que tengas fe. No, Dios permitió una prueba para que se revele en qué nivel de fe estás. Alguien dijo que la fe es tan vital para la salvación como el corazón lo es para el cuerpo. Ahora, si las pruebas no producen fe, entonces, ¿cómo hago para tener fe? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe se construye cuando tú creces, te edificas mediante la palabra de Dios. Mientras tú escuches, entiendas y confíes en la palabra de Dios, tu fe crecerá, tu fe aumentará. Tu nivel de fe no nace de una autoevaluación, sino es el resultado de cuánta palabra has escuchado, de cuánta palabra has entendido y en cuánta palabra has confiado. Porque muchos han escuchado mensajes, hasta coleccionan mensajes. Eso la pasan en YouTube pegados escuchando a todos los predicadores, pero siempre andan con una actitud negativa, pesimista, llena de temor, de mediocridad, de estancamiento. No solamente es oír, también se trata de entender y de confiar en esta palabra que es viva y eficaz. La fe se mide en el nivel que lees la palabra de Dios. Por eso yo invito a la iglesia a que lean la Biblia, no para que ejerciten la lectura, sino para que sean hombres y mujeres de fe. Hay gente que dice: pastor, yo soy una mujer de fe, hago negocios y nunca se me da ninguno, y cuando se me da alguno no me alcanza para nada, pero soy una mujer de fe. No eres una mujer de fe. Una mujer de fe lee continuamente la palabra y entiende, confía, escucha atentamente esa palabra que anuncia un tiempo de transformación. Y con eso termino. Las guerras y las batallas que tú vives producen paciencia. Si ya sabes que las pruebas no producen fe, sino que revelan el tipo de fe que tienes, cuando aparece la prueba y la recibes con fe, esas pruebas en ti deben producir paciencia. Ahora les voy a decir algo. Si tú recibes la prueba, la dificultad o el problema con incredulidad,
con queja, o sea, es decir, sin fe, las pruebas en ti producen amargura, desaliento, incertidumbre y hasta desánimo. No sé si me expliqué. Si tú no recibes la prueba con fe, vas a producir efectos llenos de incredulidad, amargura, desaliento, de todo. Por eso es muy importante, familia, que en tus guerras vayas a la fuente de toda fortaleza, que es la palabra de Dios. Llega, por ejemplo, un dictamen médico, y si no hay fe, es decir, si no hay palabra de Dios, tú ya te mueres en 8 días. No crees, te desalientas, hay amargura, incredulidad, se acaba todo en ti, hasta tu estado de ánimo. ¿Por qué? Porque no hay fe, es decir, no hay palabra. Ay, no, es que esa es mi personalidad. No es un tema de personalidades, brother. Cuando tú y los apóstoles, todos eran personalidades completamente distintas, pero llenos de fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios reposaba en ellos. Alguien dijo, la fe es viviente y está activamente ocupada, Zuli. Un gran predicador dijo lo siguiente: es imposible que la fe no esté haciendo cosas buenas continuamente. La fe no pregunta si se debe hacer obras buenas, sino que antes que se haga la pregunta, ya lo ha hecho. Cualquiera que no haga cosas buenas es porque es un pobre incrédulo, donde la palabra no reposa, un falto de fe. Suscríbete a nuestro canal para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subimos.